Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y esta tarde en nuestra sala de redacción nos acompaña Jimena García, quien es representante de la sociedad civil. Muy buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, Isis, un gusto estar con usted y con su audiencia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Doña Jimena, hay una serie de ataques contra organizaciones civiles, contra defensores de derechos humanos, contra defensoras de las mujeres, periodistas. ¿Cómo ven ustedes desde la sociedad civil esa serie de ataques? La verdad es que estamos realmente preocupados por los altos niveles de polarización en el país a nivel de ciudadanos unos contra otros, ¿verdad? Eso es grave, es serio, es un deterioro a la convivencia armónica en la cual deberíamos de estar todos y todas, pero también nos preocupan mucho los ataques que vienen dirigidos por políticos, bien sea tanto del oficialismo, el actual gobierno, personas de Libre, bien sean militancia e incluso funcionarios, que es cuando más llama la atención, ¿no? Ver a algunos ministros atacando a través de sus redes sociales o utilizando sus redes sociales para generar mensajes de odio nos preocupa mucho porque ellos deberían de ser los garantes. Recordemos que los derechos humanos son responsabilidad única y exclusiva del Estado, garantizarlos a toda la población, y dentro de estos derechos humanos se encuentra la libertad de expresión, que si bien es cierto no debemos de caer tampoco en cometer falacias o algún tipo de imprudencia que pueda conllevar algún tipo de delito, como puede ser la difamación. También es cierto que como ciudadanos tenemos todo el derecho a alzar la voz ante las diversas situaciones que vemos que no están pasando o que no se están ejecutando por parte del gobierno como deberían, en el marco tanto de las promesas de campaña como del desarrollo sostenible y social de cualquier país, ¿no? Pero también tenemos un margen de discrecionalidad, tanto ustedes periodistas como nosotros, para poder hacer análisis e interpretar qué es lo que está sucediendo y poderlo compartir a través de nuestras redes sociales o a través de los medios de comunicación, derecho que tenemos a opinar y que se nos quiere coaptar. Así como se nos coaptó, se nos robó ya las calles, ¿no? Recordemos la manifestación que había convocado CESPAD hace más de un año y que el coordinador de Libre, el señor Manuel Zelaya, convocó para la misma hora, en el mismo punto, otra manifestación por parte del oficialismo que se dice estar en resistencia todavía cuando ya son gobierno. Entonces seguimos sin entender resistencia a qué. Si son gobierno tendrían que ser la acción, no la resistencia. No obstante, sí también hay un acompañamiento por parte de funcionarios de organismos de cooperación internacional, como por ejemplo la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes para nosotros hacen una excelente labor en poder documentar por lo menos todos estos casos en los cuales se transgrede lo que es este derecho de la libertad de expresión, e incluso hemos llegado a recibir amenazas también por nuestras posturas o por hablar de una manera muy franca y honesta sobre algunos temas. Ahí hay una situación también. Vemos que cada vez que la sociedad civil saca un informe, ellos salen y a refutar todo. Entonces, ¿qué hacer en ese? Bueno, primero que todo tenemos que entender que la rendición de cuentas es sine qua non al gobierno, es decir, forma parte integral de la gestión, por lo cual mantener, por ejemplo, los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos, desde los secretarios hasta los directores, etcétera, en reserva nos parece una violación al derecho que tenemos todos y todas de estar informados. Entonces, cuando vienen esos, que son también ataques, porque personalizan, a mí me gustaría vernos tanto desde la sociedad civil como por parte del gobierno presentando datos, siendo más cuantitativos que cuantitativos que cualitativos, perdón, en el sentido de que si bien es cierto, hay análisis que podemos realizar en torno a lo que está pasando, también hay data, también hay hechos que son irrefutables, también hay normas, ¿no? Entonces, si me van a refutar un informe en el que estoy dando a conocer
que se está presentando un incremento o que no ha disminuido la tasa de feminicidios, y ellos quieren refutar o quieren intentar explicar cuáles son las medidas que han implementado, lo hagan con información veraz, no echando sobre el actor que está diciendo estas estadísticas, vertiendo sobre ellos comentarios que son más bien personalizados, atacando a la figura, no el contenido. Porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que ocurre? Que estos informes son totalmente veraces. Entonces, lo único que les queda para tratar de invalidar lo que se está diciendo es atacar a la persona y así desviar también un poco el foco de atención sobre los hechos que son realmente relevantes, y es, por ejemplo, en este caso que mencionaba, que los feminicidios siguen siendo un grave problema en nuestra sociedad. ¿Corre el riesgo Honduras de perder estos espacios cívicos ciudadanos? Sí. Definitivamente es algo que hemos visto que ha sucedido en otros países, ¿verdad? Tanto de derecha como de izquierda. Aquí el problema es la falta de tolerancia y la concentración de poder. No es un tema ideológico, es un tema de persistencia a dejar abandonar el poder, y es algo que lo vimos en su momento allá en el 2008-2009 con el expresidente Zelaya, que lo vivimos con Juan Orlando Hernández en el 2017-2018, que se quedó aún cuando no podía, y esto ya generó, sentó un mal precedente para el país, porque bajo esa premisa de que Juan Orlando lo hizo, cualquier otro puede venir a decir, yo también lo voy a hacer, ¿no? Si se lo permitieron a él, ¿por qué no me lo van a permitir a mí? Entonces, esas ambiciones desmedidas, independientemente de la posición ideológica, lo que hacen es restringir los espacios cívicos ciudadanos de quienes queremos que se respete la Constitución y las leyes. Y en nuestro país la reelección no es legal. Asimismo, quienes queremos que se respeten los derechos humanos y que se actúe realmente conforme a lo que establece tanto la Carta de las Naciones Unidas como las demás convenciones que están en torno a ellas, y de las cuales nosotros como pueblo hondureño, como Estado, estamos suscritos a estos convenios internacionales. Y sí vemos cómo cada día arrecian más, ¿verdad? Y van contra la persona, no contra el comentario, no lo hacen con argumentos. Se ha personalizado muchísimo lo que debe de ser una discusión técnica y ética a la figura de la persona, y cuando digo figura me refiero hasta cómo se ve, ¿verdad? Si está gordo, si está bajo, si anda mal arreglado, o sea, tonterías para todo lo que está viviendo el país. Cada día hay mayores distractores, y dentro de esos distractores lamentablemente sí se cae en ese tipo de falacias ad hominem que son dirigidas a la persona y no a lo que la persona está haciendo, y por lo cual la persona debe de ser sujeta de cuestionamiento en todo caso. Por ejemplo, un servidor público que se case, para mí no es noticia ni buena ni mal. Tiene una vida privada a la cual se le debe de respetar, y tiene todo el derecho de casarse y hacer su ceremonia, su vida, como él considere, claro, siempre en el marco del respeto a todos los demás, y nosotros respetarles esos espacios privados, porque son su vida privada. Ahora, como servidor público, yo sí quiero que me rinda cuentas con cada centavo del empira, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué está tomando ciertas decisiones, por qué no está ejecutando ciertas actividades. Entonces ahí sí tenemos que ser tanto desde la sociedad civil, que lo somos todos los ciudadanos somos sociedad civil desde nuestros espacios cada vez que hablamos de política, hasta las organizaciones más fuertes, más conformadas, el seguir exigiendo esta rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas viene muy vinculada con lo que es la corrupción y la impunidad. En la manera en la que tenemos acceso a información es que entonces podemos levantar las banderas rojas cuando consideramos de que probablemente hay un caso de corrupción, o podemos hacer algunas investigaciones más focalizadas y encontrar pues lo que podría ser una desviación de fondos públicos. ¿Y cuál es ese llamado que usted hace para que no podamos perder, que defendamos esos espacios cívicos? Estamos en una crisis social muy fuerte ahorita, hay mucha desesperanza,
mucha de la población, de los ciudadanos, se sienten cansados, hastiados, decepcionados y otros con legítimo temor, ¿verdad? Entonces, esto genera que el movernos hacia las calles, que es lo que deberíamos de estar haciendo, como lo hicimos en el 2015, en el 2016, como lo hicimos en el 2021 con el tema de las sedes, masivamente deberíamos de estar en las calles exigiendo que se cumplan con acuerdos mínimos que son indispensables para el desarrollo de nuestra sociedad. Primero, el fortalecimiento de las instituciones. La institucionalidad es básica para el país, no puede seguir estando coartada ni por el crimen organizado, que el mismo gobierno ha admitido que todavía está infiltrado dentro de las estructuras de gobierno, ni tampoco por figuras que toman decisiones pero que no institucionalizan estas decisiones, por lo cual en lo que ellos salen se pierde todo lo que han actuado, ¿no? Por otro lado, tenemos también todo lo que tiene que ver con el tema del fortalecimiento del sistema de justicia. Tenemos un sistema de justicia de vergüenza, ¿verdad? Recordar en este momento, por ejemplo, el caso de Keila Martínez, en el cual el único imputado de los 4 oficiales que aparecen en el video que ingresaron a la celda está ya libre. Está libre. Entonces, estas situaciones no pueden seguir pasando. Esta chica fue asesinada bajo la tutela del Estado sin haber cometido ninguna violación criminal. Es que en ese momento, de hecho, aún y cuando estábamos bajo el estado de excepción por la pandemia, por el COVID-19, no había una ley que indicara que ella debería de haber sido detenida por haber estado fuera del horario permitido en la calle. Entonces, cuando vemos estas arbitrariedades en el sistema de justicia, realmente decimos es necesario fortalecerlo y deberíamos estar todos ahí afuera en las calles, especialmente en este caso, por ejemplo, todas las mujeres, pero masivamente deberíamos de estar 200.000 mujeres exigiendo realmente justicia para Keila y para todas las víctimas de feminicidio, que son muchísimas, ¿no? Pero sí, nos hace falta recobrar la confianza y encendernos los fueguitos, ponernos las pilas nosotros, porque si no lo hacemos ahora, vamos a quedar después llorando, porque vamos a terminar algunos quizás exiliados, o porque vamos a terminar otros lamentablemente desaparecidos, o en cualquier otro tipo de circunstancias que se dan en los gobiernos totalitarios, como ya lo dije, de izquierda o de derecha. Es un patrón de las personas que quieren tener un control absoluto sobre un país. ¿Vendrá la Sisi? No, a estas alturas podemos decir que no va a venir. Hay 2 opciones probables. La primera es que el Estado, el gobierno, le eche la culpa a las Naciones Unidas de que eran muchos requisitos, de que no se podía y que 12 años, ya sabemos, ¿verdad? El discurso al cual nos tienen acostumbrados, y que por esta razón pues no se logra instalar, aun y cuando de las 9 solicitudes que había hecho las Naciones Unidas, yo consideraría que todas, a excepción de la propia ley de amnistía que ellos implementaron a principios del 2022, todas las demás leyes ya se conocía, ya se sabía, se sabe que deben de ser reformadas para fortalecer el sistema de justicia. Siempre estuvimos pronunciándonos miles de personas en contra del Código Penal y lo llamábamos el Código de la Impunidad. Es que no tiene que venir nadie a decirle a los diputados esto es lo que tienen que hacer para fortalecer el sistema de justicia, que es lo que está pidiendo las Naciones Unidas para instalar la Sisi. Es decir, no es que es necesario para que venga la Sisi, es necesario para fortalecer el sistema de justicia, pero no tiene sentido que venga una Sisi si el gobierno, si el Estado de Honduras no cuenta con la normativa que permita que se pueda procesar las investigaciones de manera que la judicialización sea efectiva y que se permitan procesos de judicialización transparentes y enmarcados en ley, porque también vemos a muchos fiscales aquí que cometen errores que son terribles, así como vemos también a muchos jueces que posiblemente están cayendo en el delito de prevaricato. Entonces, lo que pide las Naciones Unidas es totalmente racional y lógico, que es el fortalecimiento del sistema de justicia. Son cosas que los diputados lo sabían desde antes de ser electos, que era necesario hacer estas reformas, que era necesario aprobar la ley de colaboración eficaz, que la dejó hecha la más, y ellos dejaron un borrador sobre esta ley.
Entonces, bajo este escenario que tenemos ahorita a abril del 2024 y considerando que ya comenzó el proceso de campaña electoral, consideramos que lo más probable es que la CICI no se instale. La segunda opción sería que las Naciones Unidas apoye al Ministerio Público a través de alguna oficina técnica para fortalecer los procesos de investigación, para darles capacitaciones a los fiscales, algo pues por ese estilo, ¿no? Solo para, como diríamos en buen catracho, taparle el ojo al macho, ¿verdad? Pero en realidad no viene a ser una CICI, no vendría a ser una CICI, por más nombre bonito, rimbombante que le puedan poner, lamentablemente esa que debería de ser una conquista ciudadana más que una promesa de campaña incumplida al día de hoy, no la vemos que se vaya a materializar. Usted estuvo al frente también de la lucha para la derogación de las sedes. ¿Cómo quedó? ¿Se quedaron conformes con lo que ha hecho el Congreso hasta el momento? No, definitivamente no. Es lamentable cómo el señor presidente del Congreso, Luis Redondo, nos ha fallado de manera tan exorbitante, porque de hecho sí, en su momento fue una de las personas que convocó para que presentáramos la iniciativa ciudadana para derogar las sedes. Y dentro de lo que es el proceso que establece la ley de participación ciudadana, se presenta la iniciativa de ley con el respaldo de más de 3.000 firmas, nosotros presentamos 22.000 firmas, pero también se canaliza a través de 3 diputados. Uno de ellos, y el que estuvo más pendiente de todo este proceso, fue Luis Redondo. Entonces, cuando el año pasado la doctora Claudia Ramírez, suplente de la doctora Suyapa Figueroa, presenta en el Pleno del Congreso Nacional la solicitud de que la moción, para la ratificación de la derogación de los artículos que se modificaron en la Constitución y en los cuales se hace mención sobre las sedes, el señor presidente permite que ella haga lectura de su moción, pero ni siquiera la lleva a votación del Pleno, nos dice todo. Nos dice que hay procesos de negociación oscuros detrás que no están permitiendo que avance la ratificación de la derogación de esas modificaciones constitucionales. Ahora, sí vale la pena aclarar un punto. La ley orgánica de las sedes, el Comité de Adopción de Mejores Prácticas, CAMP, las reformas al Código Tributario, todas esas demás leyes secundarias sí están totalmente derogadas, absoluta y totalmente derogadas. ¿Qué significa entonces? Que los inversionistas que están trabajando en las sedes actuales lo están haciendo al margen de la ley, porque no hay una ley que las ampare. Yo les pongo de ejemplo la reforma agraria. Hay una serie de disposiciones en la Constitución que dicen que Honduras tiene reforma agraria. Yo les pregunto a todo el mundo, ¿dónde está la reforma agraria? Que alguien me cuente. No hay reforma agraria. ¿Por qué? Porque no está la ley secundaria vigente. Entonces, si no hay una ley secundaria, si no hay una ley que le dé el proceso, el orden de cómo deben de hacerse las cosas, aun y cuando esté en la Constitución enunciado, no significa que ésta esté vigente. En este sentido, ¿qué es lo que correspondería? Que el Ejecutivo, a través de las diferentes secretarías, hagan las acciones para regularizar a estas empresas que están operando en lo que en algún momento se les denominó sedes, pero que no son otra cosa más que ciudades privadas. Como por ejemplo, los permisos de operaciones que les corresponden a las alcaldías, los permisos sanitarios o registros sanitarios que da ARSA, que forma parte de la Secretaría de Salud. Lo que tiene que ver con los permisos de construcciones también de las alcaldías, los permisos ambientales, que los hemos venido exigiendo desde el día cero al secretario Luqui Medina. No podemos entender cómo en Roatán y en el puerto de Satuyé se puede estar operando sin permisos medioambientales. Esto es insólito, inaudito e imperdonable, porque va a tener un impacto trágico, no solo para el país, sino para el mundo entero. Entonces, aquí sí nos han quedado muy en deuda el Ejecutivo en no realizar todas estas acciones y, por supuesto, pues el Congreso Nacional al no ratificar la derogación de los artículos que permiten que se encuentre la figura de las sedes dentro de la Constitución, lo cual permitiría que con mayoría simple en el Congreso se pudiera aprobar otra nueva ley similar o con iguales características a la ya derogada. Okay.
Doña Jimena, le dejo las cámaras de Proceso Digital para que usted envíe su mensaje final. Bueno, muchas gracias por el espacio y aquí dirigirme a toda la población hondureña. Es momento de que nos activemos. Si no participamos, si creemos que las cosas van a seguir independientemente de nuestro actuar o no, como están o como quieran los políticos, les estamos dejando en la cancha sin portero, sin defensa, y nos van a meter 28 goles. Tenemos que ser responsables nosotros como hondureños y hondureñas también y participar para que se den estos procesos de cambio que son necesarios, que siguen siendo una lucha ciudadana y que han quedado en promesas. Así que tenemos que motivarnos, reactivarnos y unirnos en torno a acuerdos mínimos para que nuestro país avance, porque si nos atenemos a que los políticos lo van a hacer, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados que hemos tenido, no durante los últimos 12 años, yo tengo 46 años, digamos que de estos 46, 38 de vida consciente y no he visto cambios positivos. Así que, gente linda, por favor, apoyémonos, apoyemos las convocatorias que puedan hacer algunos movimientos o grupos organizados en torno a los diferentes temas, que todo es de interés nacional. Gracias. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buenas tardes.